jueves a partir de las 8 de la noche, hora del centro de México, en cbradiomexico.com. ¿Ok? Son historias que nos han mandado nuestros suscriptores. Vamos a comenzar con esta. No tiene nombre. Parece un relato. Vamos a ver. La vecina envidiosa, dice. Hace unos 8 años mi mamá y yo vivíamos muy contentas en una vivienda, aunque no teníamos idea de las personas tan malas con las que nos iba a tocar lidiar. La casa era muy céntrica, de 2 pisos. Nosotras vivíamos en el primer piso sin ningún problema. La vecina del segundo piso era muy amable, pero decidió mudarse a un lugar más céntrico porque alquilaba disfraces para Halloween, así que la vivienda de arriba quedó disponible. Varias personas fueron a verla, hasta que llegó una pareja. La mujer era mayor, unos 10 años más grande que el muchacho. Tenían 2 niñas pequeñas. La primera semana no hubo ningún problema, pero al pasar de los días, la mujer comenzó a ganarse la confianza de mi mamá. Le pedía que le cocinara a ella y a sus hijas. Era sumamente perezosa y desasiada. Nunca hacía aseo. Casi no se bañaban y tenían una perrita y un gato que bajaban al antejardín de nuestra casa a hacer sus necesidades. Cuando les pedíamos amablemente que limpiaran, ella se enojaba muchísimo y nos gritaba groserías desde la ventana. Mi mamá se fue alejando porque notó que era una persona chismosa, envidiosa y que solo la quería de cocinera y niñera. Además, una vez subió a preguntarle algo y vio unas velas prendidas con símbolos diabólicos. Desde entonces, estuvimos seguras de que esa mujer le hacía cosas malas a su compañero. Él era un profesional, trabajador y bien parecido. Ella, en cambio, era muy vulgar para vestir, físicamente era fea, incluso le faltaba una parte de la nariz, lo que mi mamá vio como la confirmación de que esa mujer no era buena. Solo se le hablaba lo necesario. La alejamos de la casa lo más que pudimos. Se lo contamos a la dueña, pero obviamente no le importó. Le pudo más la avaricia de la renta. Con el tiempo empezamos a estancarnos. Nuestra situación económica se volvió muy dura. Comprar comida era todo un sacrificio y el pago de la renta se convirtió en un gran problema. Así estuvimos varios días. Yo era la encargada del aseo en la casa y noté que al barrer salía mucho polvo y tierra. No entendía de dónde salía tanta suciedad, si todo permanecía limpio. Mi mamá y yo comenzamos a orar mucho a Dios, pidiéndole que nos mostrara qué estaba pasando. Porque no vivíamos en pecado, ni habíamos hecho nada malo como para estar viviendo así. En nuestras oraciones y búsqueda, Dios me permitió ver en un sueño lo que sucedía. Vi cómo esa mujer malintencionada iba al cementerio, recogía tierra y polvo y nos lo arrojaba en el patio trasero, que era un espacio por donde solo entraba luz. Por ahí nos lanzaba toda su maldad, porque nos tenía rabia y envidia. Comenzamos a pedirle a Dios con más fuerza que nos protegiera y que hiciera justicia. 1 mes y medio después de descubrir esto, esa mujer fue sacada de esa casa. Dios se la llevó a otro lugar, lejos de nosotras. Cuando se fue, estaba embarazada y por medio de otra persona supimos que su hijo nació con problemas y no era un niño normal. Me da mucho pesar por el niño, pero estoy segura de que Dios le cobró a ella todo el daño que nos hizo. Todo lo malo se paga, y en esta misma vida. Por eso no debemos obrar mal con los demás, porque la vida nos cobra y muy caro. Oh, y aquí, gracias por el relato, dice Chío, dice que pánico, hay gente que no cree, pero también hay gente que se toma la molestia y el gasto de hacer el mal. Debemos ser precavidos al hacer amistad. Es mejor solo saludar y ser cordial y ya. Dice Selene, yo a mis vecinas ni las conozco. Busca el bien, la verdad y la belleza. Dice Nenis. Mónica dice, qué pesar del perro y el gato. Fabiola, qué bueno que nos hablan. Ok, qué mal por lo que pasaron. Carmen dice, qué mal por lo que pasaron. Dios les ayudó y las cuidó. Dice aquí Berta Vázquez, ¿será el karma? No debemos ser envidiosos, debemos desear el bien, porque eso es lo que se nos regresa. Milagros dice, qué mala mujer. Alejandra Rivas, no creo en eso de trabajos. Y no creo que el bebé haya nacido así por haber hecho según ellas trabajos. Dios, en su infinita misericordia, le traten bien al bebé. Esta fue una que me enviaron. Muchas gracias a la persona que me mandó esta
Ese relato estuvo bueno. Estuvo bueno para los creyentes. Es algo interesante. Yo tengo ahí mis puntos de vista, ya después se los daré. Hoy solo venimos a contar relatos especial de relatos de terror aquí en Radio Centerville 102.3 FM. Yo soy Fase 3 y estás escuchando el especial de historias malditas de fin de semana. Siguiente relato, dice así. Mi mamá es de Veracruz, del municipio de Cerro Azul para ser exactos. Siempre fui muy apegado a mi abuelito, el papá de mi mamá. Desde pequeño me llevaba con él a todos lados, incluso a su trabajo. Siempre me gustaba escucharlo contar historias, relatos y vivencias que tuvo a lo largo de su vida. Una vez le pregunté si había visto duendes. Me dijo que no, pero que sí había visto brujas y hasta nahuales. Yo no sabía que era un nahual, así que le pedí que me lo explicara. Me dijo que eran brujos con la capacidad de cambiar su forma física a la de cualquier animal, que incluso podían volar. Me contó que después de retirarse como soldado, trabajó como velador en unas parcelas de maíz en Cerro Azul. Su tarea era vigilar los sembradíos para que no se robaran las cosechas. Una noche le tocó cuidar y llegó al terreno como a las 9. Desde el principio sintió que algo no estaba bien. El ambiente era pesado, el aire helado y la luna llena iluminaba todo de una forma muy extraña. Como era costumbre, empezó a caminar por la parcela. Pasadas las 12 de la noche, se sentó en su silla, pero el cansancio lo vencía y un sueño muy fuerte comenzó a apoderarse de él. Me dijo que en ese momento supo que algo malo iba a pasar. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si algo invisible se acercara. De pronto, escuchó pasos entre el maíz, como si alguien estuviera caminando dentro de la parcela. Sacó su rifle. Como había sido militar, sabía usar armas, y en ese tiempo no había mucha seguridad, así que cada quien se cuidaba por su cuenta. Con el rifle en mano, apuntó hacia el interior del campo y gritó: ¿Quién anda ahí? Lo único que escuchó fueron risas. Las risas se movían de un lado a otro, cada vez más cerca. Reuniendo el valor, entró a la parcela con el arma lista. Entonces vio salir un puerco corriendo de entre las plantas. Pensó que era un animal común, así que fue tras él. Cuando estuvo a punto de agarrarlo por la cola, el puerco se levantó en 2 patas y siguió corriendo. Mi abuelo se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de ver. Le apuntó para dispararle, pero antes de jalar el gatillo, al animal le brotaron 2 alas del lomo y entre carcajadas se elevó por los aires. En ese momento, el miedo lo paralizó por completo. El rifle se le resbaló de las manos y cayó golpeándole los pies. El dolor del impacto fue lo que lo sacó del trance. Se persinó, tomó el arma y salió corriendo hacia su casa. Aún estaba en estado de shock. Me dijo que hasta entonces solo había escuchado hablar de los nahuales, pero que nunca creyó encontrarse con uno. Incluso ahora, cuando me lo cuenta, se le eriza la piel. Y yo no dudo que haya visto algo, porque cuando lo dice, lo hace con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo esa noche. Uy, nahuales. Yo lo he dicho y lo repito. A mí los nahuales son de las cosas, eso y los niños fantasma, de las cosas que más miedo me dan. Yo no sé tú, pero a mí los nahuales, uy. Dice Graciela: yo nunca he visto un duende o un nahual, pero sí he visto demonios. Son combinados partes de animal y partes humanas. Méndez Marina dice lo siguiente: el 19 de noviembre de 1971, mi mamá me llevó a comprar un sombrero porque iba a salir en una tabla rítmica del 20 de noviembre. Ya era tarde de noche, como las 7, cuando mi mamá vio a su marido con otra mujer. Ese señor era un mujeriego, tenía varias mujeres. Entonces mi mamá le tiró una naranja que llevaba comiendo en la cara a la señora y nos subimos al camión. Y desde el camión los iba insultando. Ya llegamos a la casa como a las 10 de la noche porque era lejos. Y estábamos en la casa como a las 12 de la noche y llegó un animal grande, volando. Volaba y gritaba, pero no tenía plumas. El animal tenía un pico, como si fuera uno de esos pájaros del tiempo de los dinosaurios, un pico muy grande. Entonces yo me acordé que adentro de la estufa había una olla con agua bendita y empecé a tirar agua a ese animal que atacaba a mi mamá.
Entonces le cayó un poco de agua en el ala a esa especie de pájaro y que grita desesperado y empieza a salir un humo y que se va por la puerta que estaba abierta. Días después mi mamá vio a la mamá de esa señora con la que andaba su marido con el brazo vendado. La señora decía que era bruja y ahí comprobó mi mamá que era verdad, ya que fue en el brazo derecho donde le cayó el agua bendita y ahí la señora tenía una quemadura. Todo eso pasó en Coatzacoalcos, en un lugar que es ahora una ciudad. Veracruz tiene para contar de ese tipo de historias bastantes. En Veracruz hay mucho de eso, dice Lorena. Dice, está cerca Catemaco. Lo que se ve de noche son bolas de fuego que te persiguen, dicen que son brujas. No sé si es verdad, pero da miedo. Alejandro dice Alejandro Cerón, por donde vivo hay un pueblo que se llama La Comunidad. Así se llama por si lo dudas. En ese pueblo hay la leyenda de un puerco con llantas, así como lo leen, la leyenda del puerco con llantas. Y en los días 28 de octubre, esa leyenda cobra vida por los relatos de la gente del lugar. Al pasar por un camino donde se divide en 3 caminos, como una encrucijada supongo, y es ahí donde se aparece. Y la gente procura no pasar por ahí a altas horas de la noche, por la aparición del puerco con llantas. Suena a fantasía, pero es verdad. No entiendo mucho. En mi cabeza la imagen de ese animal es muy rara. Yo supongo que se refiere a que es muy gordito, no sé. Dice aquí Ame Guerrero, si le hubiera arrancado la cola cuando se hubiera convertido en persona, ¿qué le hubiera faltado? Buena pregunta. Lucía Lagunes nos dice, sí existen los nahuales, soy de Veracruz y sí los he escuchado. Arriba de la casa de mi papá andaban siempre un gato que hacía mucho ruido y arañaba las láminas, no nos dejaba dormir. Y una vez mi papá le disparó, le pegó un balazo y por el frente del pecho o a un lado del hombro. Y después una vecina tenía una herida en ese mismo lugar y no se levantó de la cama por mucho tiempo. Y mi papá siempre decía que ella era el nahual. Bueno, sí puede ser. Yo conté una vez una historia que le pasó a mi abuelo. Ahí sí, debe de estar aquí en el canal de YouTube. Si usted la busca, ahí la va a encontrar. De un guajolote bruja. Aquí en el Cerro Azul también se cuenta que hace años mataron un puerco y fueron a hablarle a una vecina para invitarla, que se rumoreaba que era un nahual. Y ella ya no estaba en su casa y no volvió a aparecer porque ella era el puerco que habían matado. Oh, men. Dice Arturo. Clau dice, mi hermano Luis y yo también escuchamos un puerco al regresar de un baile en la madrugada con lluvia y relámpagos. Lo bueno es que corrimos hasta llegar a la casa. Ofelia nos dice, yo trabajaba en un hotel de recamarera, me tocó el piso de abajo y mi compañera el de arriba. Ella se bajó bien asustada porque en la puerta de una recámara estaba parado un nahual que tenía, según ella dijo, el cuerpo humano y la cara de toro. Yo la acompañé a hacer el aseo con mucho miedo. ¿Te imaginas que estás trabajando y te aparece un nahual? El problema es yo tengo la duda, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué te molestan los nahuales? ¿Cuál es el objetivo de convertirse en animal? ¿O para qué? Bueno, a lo largo del tiempo y con ayuda de la gente especializada en estos temas de nahuales, descubramos esta incógnita. Dice Facundo, qué horrible me tocó pasar. Mi mamá cuando era soltera vivía en una vieja chacra en Mayor, Drumos, en Mendoza. Y una noche escuchó un grito aterrador que fue en una vieja habitación vacía. Se asomó por la ventana y vio un hombre sin cabeza. Fue a buscar a su padre, o sea, mi abuelo, y lo persiguió hasta una higuera. Luego mi abuelo contó lo sucedido y le dijeron que en los años 50 habían degollado a un chileno. No sé si sea lo mismo que un nahual esto, pero suena muy interesante. Dice Benita, yo de tanto que escucho tus historias soñé que una mujer toda de negro me perseguía y me rebasaba y yo le tiraba tierra. Es la idea que sueñen pesadillas. No, claro que no. Acuérdense que los sueños son sueños, nada más, que nunca les pase en la vida real. Carmen Parra, buena historia, muchas gracias. Gracias por escucharnos en Radio Centerville 102.3 FM. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Montreal. Yo soy Fase 3 y hoy especial de Historias Malditas
Contenido especial para cbradiomexico.com. También lo puedes escuchar ahí en el canal de YouTube. Estamos como Historias Malditas Radio y en Radio Centreville 102.3 FM desde la ciudad de Montreal, en vivo y en directo. Yo soy, dice Gabriela, soy de cerro y mi papá me llevaba a caminar muy temprano. Me enseñó a cazar palomas y conejos. Siempre me dijo, tienes que aprender a no tener miedo. Si oyes o ves algo extraño, mienta madres y prepara el rifle. Hay algunas cosas que quieren espantar, pero no les gustan las mentadas de madre y temen a los disparos. Así que perdí el miedo. Pues sí, bueno, ahí nosotros hemos contado eso de que hay ciertos entes que si tú les dices malas palabras por alguna razón te dejan de molestar o te dejan en paz. No sé qué tan cierto sea, pero bueno, si la gente lo cuenta, pues algo de verdad debe de tener, ¿no? Y obviamente cualquier cosa le tendría miedo a un disparo, claro, a menos de que fuera un ser inmortal que no muriera de un disparo. Gracias por compartir la historia, dice Shirley. Gracias por escucharnos, Shirley. Luz Santiago dice, yo soy de Cerro Azul, muy curioso tu relato, me encantó, gracias. Mariana dice, yo he escuchado muchas historias, nunca he visto nada, pero a mi edad ya me infartaría si lo viera o escuchara. Los misterios están aún en estos tiempos de tecnología. Norma Rodríguez nos dice, los nahuales sí existieron, pero tiene muchos años porque yo conocí a uno que se transformaba en animal, pero ya tiene años, ya hasta se murió el señor. Gracias por compartir. Oh, mira, bueno. O sea que se mueren los nahuales. O sea, son como humanos normales, supongo, pero que se pueden transformar en animal. No tienen vida más allá de la vida normal de un ser humano, creo. Porque hasta donde yo tengo entendido por las historias que nos han enviado las personas, yo en lo personal nunca he visto un nahual como tal, pero lo que yo entiendo es que esos seres, si tú les disparas, se mueren. O sea, si tú les das un disparo, una herida de muerte, digamos, una herida mortal, se van a morir. Y entonces, aquí la cosa es que son como mortales normales, digamos así, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice, buena historia, qué miedo, dice Abu. Gracias, Abu, interesante. Gracias a todos por compartir, Emma, gracias. Bonita historia. Sin duda es verdad, porque las personas de antes fueron testigos de infinidad de cosas. Todavía hay gente en el campo, en los montes, en los cerros, en los valles, que todavía viven este tipo de situaciones. Y también hay historias muy interesantes en la ciudad, en las ciudades. Lo que pasa es que con el ruido y la luz y todo esto dejamos de percibirlas, pero ahí están. Dice Lupita, a veces lo menos creíble es lo más cierto. El campo esconde tantos secretos inimaginables. Gracias por compartir. Gracias a ustedes por escucharnos. Norma González, yo también soy originaria del estado de Veracruz y mis padres también me contaron historias que ellos vivieron allá. Hasta la fecha existen brujas. Hay un cerro en la parte de Orizaba en las noches donde se ven a lo lejos lumbre, que es cuando hacen sus ritos. Eso es muy extraño. ¿Por qué verías luz de una fogata en la noche en un cerro? Eso es muy extraño. Dice Jonathan Santana, yo soy de ese pueblo y recuerdo que un tiempo se soltó el rumor de que aquí en el Cerro Azul andaba un nahual, que según era mitad hombre y mitad vaca. Recuerdo que unas señoras ya mayores andaban leñando y según vieron al nahual. Recuerdo que llegaron llorando bien espantadas porque lo habían visto. Una de las señoras le dio azúcar. O sea, por el susto quiere decir que le dio se le subió el azúcar, creo que se dice así. Y la otra perdió la cordura, como que no quedó bien. Pero cuando fueron a buscarlo para matarlo, resultó que era una vaca normal. Es que la mente a veces no logra, trata de entender, y a la hora de entender también puede ser. Hay gente que ha perdido la cordura por esto. Dice aquí, ese me llamó la atención. Alejandro dice, ya estamos grandes para creer en pendejadas. Disculpen que les quite ese pensamiento retrógrado, pero esas son historias nada más, lo que la gente cuenta, como los chayoteros, historias sin pruebas que acrediten. No sé, hermano. A mí me llegan historias y yo no puedo decirte, yo no puedo asegurar si son falsas o no. Yo tengo que creer en lo que la gente me envía.
Ya, si yo lo creo o no, eso ya es diferente. ¿Ok? Una cosa es que yo lo crea, una cosa es que tú lo creas. Yo respeto que tú no lo creas, pero hay gente que nos envía sus historias de manera muy honesta y obviamente pues creo yo que se vale darles el beneficio de la duda, ¿no? Por ejemplo, a mí me contaron una historia en un lugar que se llama Peña de Lobos, en el Estado de México. Personas que nunca les había pasado nada sobrenatural, digamos así. Y allá les pasó. Entonces, ahí lo voy a dejar. Dice Cleo, debe ser horrible encontrar uno. Hace tiempo yo venía en carretera. Era más o menos las 3 de la mañana. No se veían más vehículos y de pronto vi un perro enorme parado en medio de la carretera. Le pité el claxon, volteó a verme cínicamente. Tenía los ojos rojos y era enorme. Volví a tocar el claxon y no se movió. Seguía con la mirada fija en mí. Comenzó a darme miedo. Por tercera vez le toqué el claxon y seguía ahí. Yo seguía rezando y con toda tranquilidad se fue moviendo sin dejar de verme. Yo seguía intensa con mis oraciones y él se fue alejando. Dicen que si te sale un nahual, dicen que ahí salió un nahual. Yo creo que eso fue lo que vi. Ahí debe de haber una característica que defina la diferencia entre un animal normal y un nahual. O sea, aparte de que, digo, si un animal tiene alas, o sea, por ejemplo, un cerdo, ¿no? Como hace rato decía, un puerco con alas, obviamente, o que camina en dos patas, obviamente, pues ahí ya daría que pensar. Pero suponiendo un animal normal, un perro, la diferencia es la mirada, dicen, que la mirada es muy humana, demasiado humana para un animal, o sea, el animal que sea. Lo distintivo son los ojos, sea que les brillan de color rojo, pero eso creo que tiene que ver más con el efecto de que si los encuentras de noche, tiene que ver con el efecto este de que pueden ver en lugares muy oscuros. Sus ojos están adaptados para eso y por eso brillan de cierta manera. Pero lo cierto es que la mirada, lo que se dice mucho es que es roja, o cuando es de día, o sea, cuando la ves así normal o a la luz normal, son ojos como de humano. Ese es el distintivo. No sé si también tiene que ver el tamaño o algo así, pero ese es parte del distintivo. Si usted sabe de estos temas, déjelo ahí en los comentarios, déjenos saber qué distinguiría, cuál haría la diferencia entre un animal normal y un nahual, aparte de estas dos que yo acabo de comentar. Dice Arturo, pues se habla mucho de nahuales en México, pero la verdad es que es mejor así de lejos. Sí. Dice María Dolores, dice que le contó un muchacho que en su casa había hecho carnitas y llegó a secuestrar a una señora y le convidaron de comer. Después pidió que le vendieran carne de puerco. Su mamá le dijo que no era para vender. La señora insistía. Total que le regalaron un pedazo, dejaron la carne en la cocina y cerraron. Al otro día no había nada de carne ni en el recipiente. ¿De qué forma y cómo entraron y sacaron la carne? No se sabe, pero creen que la señora era una bruja. Bueno. Dice Ana Aterrador. Mari Cruz dice, soy de un pueblo en Oaxaca, México. Hace muchos años vi una bola del hombre del tamaño de una pelota de fútbol. Serían como las 8:30 de la noche. No era muy tarde. Mi papá lo vio y también mi mamá. Pero mi papá salió para ver qué era lo que yo seguía. Y la bola de lumbre se detuvo en un árbol frondoso de tamarindo. Ahí se escondió y ya no la vimos. Con el tiempo supimos que eran brujas, pero no supimos quién era la bruja en sí. Bueno, supongo yo que el hecho de que pueda volar, ya ahí te da como para que llegue, o sea, puede recorrer en el transcurso de la oscuridad, porque, bueno, yo no recuerdo que se diga de haber visto este tipo de fenómenos de brujas, bolas de fuego de día. Como tal, estas bolas de fuego que les decimos brujas, porque tienen cierta característica que nos hacen entender que son brujas, como le decimos en México, ¿ok? Se mueven de manera errática y bla, bla, bla. Ahora, ¿cuánta distancia pueden recorrer en el transcurso de la noche, a la hora de la oscuridad? Bueno, cuando hay oscuridad, ahí es donde viene la cosa, ¿no? Puede que sea tu vecina,
Puede que viva al lado tuyo, la bruja, o puede que viva a kilómetros de distancia. Eso no lo sabemos. Puede que viva en una cueva, no sé. Porque se cuenta que a veces las brujas viven en los montes. No precisamente viven, aunque creo que se han adaptado, ¿no? Así como los vampiros, a vivir entre nosotros. Dice Pablo, cuando tenía yo 25 años, me fui a festejar un 15 de septiembre a Tehuacán. Y ya muy pasada la noche se me hizo tarde para regresar a donde tenía que quedarme a dormir. Y todo porque no podía moverme debido a que dos animales de un tamaño muy grande empezaron a transformarse y de la nada los escuché hablar. Y un amigo que me acompañaba me dijo que no hablara y no dijera nada, o de lo contrario me podrían matar esos animales. Y lo más raro era verlos hablar. Eso fue en el año de 1995. Ok, ya entiendo. Iban de regreso. A mí me pasó algo así cuando yo estaba en un pueblo que se llama Tecopilco. Íbamos de Tecopilco caminando hacia Alzayanca. Y en el cerro vimos unas brujas. Íbamos por un camino de terracería en el campo, en el mero campo, en el desierto, digamos que es semidesértico el lugar donde yo estaba. Entonces me imagino que es algo parecido a esto que está contando. Iban caminando y vieron dos animales, pero que empezaron a hablar y eso pues, los paralizó de miedo. Muchas gracias, Pablo, por enviarnos tu comentario. A toda la gente que está comentando, muchas gracias. Ángel Cruz dice, en la subida al 25 se subía un gato a los carros, atrás, arriba de la cajuela, y se desaparecía antes de llegar a las baterías. A varios les tocó verlo. Y ni se diga del caballo que pasaba corriendo hacia la granja con una persona arriba, pero nunca lo vieron la cabeza, puro cuerpo. Esa es como la historia del jinete sin cabeza. Bueno, está muy buena las historias. Muchas gracias a toda la gente que está escribiendo. Estás escuchando Radio Centerville 102.3 FM, Historias Malditas. Contenido exclusivo de cbradiomexico.com. Hoy en Radio Centerville 102.3 FM desde Montreal, Canadá. Yo soy Fase 3. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Y ya estamos de vuelta. Estás escuchando Historias Malditas. Contenido hoy, programa especial Radio Centerville 102.3 FM con Fase 3. Yo soy Fase 3, investigador paranormal o algo así. Contador de historias, vamos a decir, ¿no? También soy apóstol, profeta y relicario. Y uso la máscara del santo. Estás escuchando Historias Malditas, donde tus miedos cobran voz. Contenido exclusivo de cbradiomexico.com. Hoy en 102.3 FM Radio Centerville, desde la ciudad de Montreal, Canadá. Dice Yuridia, vamos a terminar los comentarios y ahorita nos vamos con otro relato. Yo creo que sí es verdad, porque en la antigüedad existía mucha brujería, ahora no tanto, dice. Dice Charlie, yo cuando andaba de noche en el monte o sembradíos o potreros siempre me ponía la camisa al revés. Siempre con mi 9 milímetros y mi rifle 22 automático y un machete, un cuchillo curvo. Nunca me asustaron. No, mijo, pues así como estaba más armado que Rambo. Aunque yo recuerdo cuando yo conté la historia de lo de la bruja que les platiqué, que un amigo nos dijo que nos pusiéramos las playeras, bueno, la camisa al revés, que porque supuestamente así la bruja no te puede hacer nada, porque como que se confunde su cerebro, algo, no sé. Y algo de cierto ha de haber cuando la gente cuenta esas cosas, algo de cierto ha de haber. Dice a Arcadia, qué miedo, he oído sobre eso, pero nunca he visto algo así. Dios me libre de ver algo como eso. Dice Brian, siempre hay un Brian, es un puercaciégalo, un puercaciégalo. Ajá, es un puerco con cruza de murciélago, un puercaciégalo. Gracias, Brian, siempre hay un Brian. Dice Enrique Gutiérrez, yo una vez me topé 2 perros negros de aproximadamente 1 metro de alto que vinieron a desvivir un gato que nadie sabía dónde estaba y aparte jamás lo habían visto porque casi no hay animales callejeros por esta zona. Tenía el pelo muy fino y brilloso, se fueron rumbo a un pantano entre las milpas y jamás los vi de nuevo. 2 perros de aproximadamente 1 metro que vinieron a matar a un gato. Bueno, ahí sí no sé, me quedé un poco pensando. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que comentó este relato. Está muy bueno, la verdad que sí está muy bueno. Pero vamos a continuar con el siguiente relato que nos envió. Nunca pensé que aquella noche vería a los Reyes Magos.
¡Ay, los Reyes Magos! Dice, cuando era niña me acuerdo vagamente, pero sí recuerdo que estaba con mi prima y el 5 de enero fuimos a una gran exposición de juguetes. Salimos algo tarde y las calles, aunque urbanas, estaban casi desiertas porque todos estaban buscando sus regalos. Mi papá, mi mamá y yo emprendimos el camino a casa de mi abuela, que queda a unos 15 minutos a pie. Íbamos conversando cuando pasamos junto a un local con un enorme letrero que decía Nixtamal. De pronto, algo surcó el cielo, una bola de fuego que volaba muy bajo, rozando casi el letrero. Nos quedamos paralizados. Mi mamá, bromeando, para calmarme, dijo, date prisa que son los Reyes Magos y te van a encontrar despierta. Yo sin dudarlo me la creí y seguimos rápido hasta la casa de mi abuela. Lo curioso es que a pesar del susto lo tomamos con total naturalidad. Hoy lo contamos como si fuera un recuerdo más de la infancia. Esa luz roja y brillante que parecía un ovni, o quizás algo más oscuro. Algunas personas dicen que así se manifiestan las brujas, pero yo no sé bien qué fue. De haber tenido un buen teléfono en aquel entonces, tal vez tendríamos una foto, pero solo guardo una imagen en mi mente. Bueno, ahí puede ser una bruja, puede ser un ovni, puede ser un cometa, ¿no? Un meteorito. No sé, ahí sí hay mucho, bueno, la imaginación, la mente puede trabajar con historia y podemos sacar muchísimas conclusiones, pero la realidad es que, pues, no sé, mejor no acercarse a estas cosas. Si las ves, no te acerques. Dice, siguiente historia. No dice quién me la manda, pero ok, gracias por enviarnos sus historias. Mis 2 hermanas mayores y yo fuimos a la casa de mi mamá en el Estado de México, en un pueblito cerca de Atlacomulco. En ese entonces, la casa estaba completamente abandonada. No había luz ni instalaciones, así que teníamos que colgarnos del poste con un diablillo. Ya eran como las 7 o 7:30 de la tarde. Dice, lo recuerdo bien porque aunque era pequeño y no tenía tanta noción de peligro, allí estaba yo, trepado en la escalera, intentando tomar electricidad directo del poste. Sí, bastante imprudente, sí. Hoy no lo haría ni de broma, dice. Mientras mis hermanas sostenían la escalera, platicaban entre ellas, se reían y todo parecía normal. De pronto empezaron a ladrar los perros, pero no fue un ladrido ocasional, no. Era como si todos los perros del pueblo hubieran enloquecido al mismo tiempo. No se callaban y eso empezó a ponernos tensos. Ellas me gritaban que me apurara, pero algo no cuadraba. Los perros no nos estaban ladrando a nosotros. Hubo un silencio largo, denso. Bajé la mirada para ver a mis hermanas y noté que ambas estaban viendo hacia el cielo, completamente inmóviles. Una de ellas rompió el silencio diciendo, ¿viste eso? Después contaron que justo encima de mí vieron 3 luces hermosas, flotando entre tonos azulados y verdosos, girando en el aire. No sabían si estaban sobre mí o más arriba, pero eran demasiado nítidas para ignorarlas. La noche ya caía y entre la penumbra y el desconcierto regresamos a la casa. Mi madre estaba furiosa, no solo porque ya llevábamos más de 1 hora afuera, sino porque cuando mis hermanas le contaron lo que vieron, su expresión cambió por completo. Dejó de regañarnos y se fue directamente a casa de su prima. Minutos después, nuestro primo segundo bajó con sus herramientas e hizo la instalación de luz en 5 minutos, ni más ni menos. Mi mamá nos explicó que lo que ellas vieron se conoce en la región como brujas. Así, tal cual, seres que engañan la mente, te hipnotizan con su luz para que la sigas. Dicen que ha habido desapariciones en el pueblo y aquella noche su preocupación fue como nunca antes la habíamos tenido. Después de eso, no volvimos a vivir algo parecido. Yo personalmente no vi nada, solo tengo el testimonio de esas 2 tontas, pero igual, saludos. De esas 2 tontas, dice. Qué chistoso. Pues ni tan, no sé, pues ni tan tontas porque ellas eran las que se estaban agarrando la escalera, ¿no? No sé, pero
Bueno, primero, eso es muy común en algunos lugares, en algunos barrios, en algunas colonias, eso de colgar de poner unos cables para tomar luz de los postes directo. Eso es muy peligroso. Sobre todo, no manden a los niños. Obviamente, bueno, no lo hagan. Yo sé que la necesidad tiene cara de perro, ok, y si, bueno, no puedo decirles, no puedo evitar que lo hagan. Lo que sí puedo pedirles es que no manden a los niños a que lo hagan. Ya de por sí es peligrosísimo eso. Ahora imagínate que mandas a un niño. Pero bueno, pues muchas gracias por la historia. Dice, siguiente historia, estás escuchando Radio Centerville 102.3 FM. Yo soy Fase 3, aquí en especial de historias malditas. Contenido exclusivo de cbradiomexico.com, que hoy tenemos aquí en especial de fin de semana para todos ustedes. Público bonito y sensual que nos escucha aquí en el 102.3 FM, porque me habían escrito mucho en Instagram y me pedían, oye, mira que ¿cuándo cuentas historias de terror en la radio? Y yo dije, ok, hoy es el día, ok. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y a la gente que nos mandó sus relatos, también a la gente que comenta. Si usted quiere enviarme su historia o quiere colaborar, quiere aparecer en el programa, quiere estar con nosotros en vivo, el miércoles o los jueves a partir de las 8 de la noche, hora del centro de México, 10 de la noche, hora de Montreal, mándeme un mensaje directo a Fase 3, Fase TR3, así como aparece el letrerito que está por acá abajo, Fase TR3, para la gente que me está viendo en video, para la gente que está oyendo en radio, es así, FASETR y un número 3, Fase 3. Búsqueme en Instagram, mándeme un mensaje directo y coordinamos para que usted esté aquí con nosotros. Siguiente historia. Dice así. A mí me pasó algo muy extraño. Puede que haya sido solo eso que muchos llaman se te sube el muerto, pero lo que viví fue más aterrador. Esa noche dormía con mi bebé en la hamaca. Eran pasadas las 2 de la madrugada cuando por fin logré conciliar el sueño. De repente sentí como si no hubiera dormido, como si estuviera despierta en la misma posición, pero algo no estaba bien. Me veía a mí misma en la hamaca tratando de jalar con todas mis fuerzas a mi bebé para que no se lo llevaran. Lloraba, gritaba, pero nadie me escuchaba. Frente a mí, una mano negra, horrible, con un cuerpo deforme y oscuro, intentaba arrebatarlo. Era como una sombra viva, pesada y repulsiva. Quise hablar, pedir ayuda, decir el nombre de Dios, pero no podía. La lengua se me torcía, me dolía y el miedo me paralizaba. Luché con todo lo que pude hasta que por fin logré decirlo, Dios, y en ese instante desperté. Mi bebé estaba a mis pies a punto de caer de la hamaca. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Nunca lo he podido olvidar. Uy, dice aquí Milagros, dice muy aterradora experiencia. Es este efecto del... yo en mi canal que se llama así Fase 3, junto con mi amiga El Fluir, hicimos un video hablando un poco de este tema, de lo que es la parálisis del sueño. Supuestamente, y eso es un supón, la parálisis del sueño es un efecto, ¿ok? Pero ahí dentro de este efecto pasan ciertas cosas paranormales a veces que no podemos entender. La ciencia dice que es un efecto mental, pero la parapsicología dice otra cosa. Hay de parálisis del sueño a parálisis del sueño. Entonces, vamos a dejarlo ahí y que cada quien opine lo que crea. Pero hay quien cree en ese fenómeno y hay quien no. Pero los que lo hemos vivido sabemos que es real y que sí te genera mucha ansiedad porque es un efecto muy aterrador. ¿Okay? Aunque, como digo, puede que sea algo solo neurológico o puede que sea algo un poco que vaya un poco más allá. Estás escuchando Historias Malditas en Radio Centerville 102.3 FM. Yo soy Fase 3. Continuemos con los relatos. Dice el siguiente relato. En una ocasión, cuando estaba de turno, yo soy policía,
Me asignaron a un punto fijo, era un auditorio, y la mayoría de mis compañeros evitaban quedarse ahí porque, según contaban, se escuchaban ruidos extraños y se azotaban puertas solas, y en los baños se bajaba el agua sin que hubiera nadie. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba solo en el auditorio. Las puertas son de vidrio, no tienen cortinas, así que se ve todo hacia afuera. En un momento sentí la necesidad de ir al baño y me levanté de la silla como si nada. Pero justo antes de moverme, volteé la vista hacia el exterior y vi algo que me dejó helado. Afuera, frente al vidrio, había 2 niños tomados de la mano. ¡Uy, no! No, ya lo voy a contar. No, a mí fantasmas de niños, no, güey, no, qué miedo. No, ¡ay, no! ¡Uy, no! Miren, me da ansiedad y yo me rasco la mano aquí, cuando me da ansiedad. Ya me di cuenta, no me había dado cuenta. Siempre que hablo de cosas que me dan, me rasco aquí. ¡Ay, no, niños! ¡Ay! Bueno, dice así. Una niña de unos 6 años y un niño como de 3. Pensé que era imposible que unos padres dejaran salir a sus hijos a esas horas. Así que me acerqué para abrir la puerta. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no tenían piernas. ¡Ay! Eran figuras incompletas flotando. Sentí un miedo que no puedo explicar. Corrí al baño y traté de tranquilizarme. Me puse a orar. Con eso tuve. No fui el único al que le pasaron cosas extrañas ahí. Una compañera que también fue asignada a ese punto se desmayó y entró en crisis. Dijo que había visto un hombre vestido completamente de negro. Tuvieron que llamar a una ambulancia para atenderla. Desde entonces nadie quiere ir a ese lugar salvo yo. Y no porque no sintiera miedo, sino porque preferiría el auditorio al museo que está a 2 cuadras de ahí. El ambiente en el museo es aún más pesado. Lo que se siente ahí no es normal. Pasaron muchas cosas cuando estuve de guardia esas noches. Y no todas las he podido contar. Uy, no. Yo tengo muchos amigos, tuve muchos amigos policías, soldados, policías, policía judicial, en fin, policías federales, de la AFI, PGR, PGJ, de todas las policías, policía estatal, policía federal, de todas las policías, policía municipal, policías preventivas, policías bancarios, en fin, de todas las policías en México. Y me contaban unas historias. Uy, no, hombre. Ahí un día les contaré una historia que pasó en la delegación Gustavo Madero, abajo donde están los anfiteatros, donde llegan los cuerpos de las personas sin vida. Y uy, no, qué miedo. Hay miedo. Radio Centerville 102.3 FM con fase 3 al que ya le dio miedo. Historias malditas. Contenido exclusivo de cbradiomexico.com. Hoy especial de terror en Radio Centerville 102.3 FM desde la ciudad de Montreal, Canadá. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Vamos con la siguiente historia. Jamás pensé que un desvío me llevaría a un pueblo que no existía. Yo por ahí tengo una historia que alguien me contó de un lugar al que fue, que después yo fui con unos amigos y ese lugar no existía. Pero bueno, un día la contaré. Eso pasó en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, por allá muy cerca de Pachuca, Hidalgo, la bella Airosa. Saludos a toda la gente de Pachuca, a mi amigo Omar allá a Pachuca y a la familia Chontay Prieto. Saludos a todos ellos. Dice la siguiente historia. Entonces dice: jamás pensé que un desvío me llevaría a un pueblo que no existía. Mi amiga me narró la experiencia de su familiar, un trailero que viajaba con su esposa cuando, por una falla en el GPS, tuvieron que tomar un desvío. Aquella ruta los condujo a un pueblo completamente abandonado. Decidieron adentrarse en sus calles en busca de ayuda. Todas las casitas estaban vacías, con puertas entreabiertas y ventanas rotas, rodeadas por un silencio tan espeso que les erizó la piel. Tras recorrer varias cuadras, sin encontrar a nadie, quisieron regresar por donde habían entrado, pero el camino de salida ya no existía. El tiempo pasó y siguieron dando vueltas en círculos, atrapados en un laberinto de callejones idénticos. La desesperación crecía con cada minuto que se convertía en horas. Cuando la oscuridad empezó a engullir el lugar, apareció un hombre de la nada, como si lo hubieran estado esperando. Con una voz serena, el extraño les indicó el camino de escape.
al mirar a esa dirección solo vieron una cerca alta que parecía infranqueable. Le explicaron que la barrera les impedía avanzar, pero él insistió: sigan adelante, no se detengan por lo que vean. Sin otra opción, pisaron el acelerador y se estrellaron contra la cerca, o al menos eso esperaban. La valla era solo un espejismo. Cruzó sus ejes como un fantasma y desapareció tras de ellos. Al voltear la vista, el pueblo había dejado de existir. No quedaba ni rastro de las casas ni del hombre que lo siguió. Atónitos, siguieron su ruta y llegaron sanos y salvos a su destino. Tiempo después, un trailero relató el suceso a sus colegas. Todos habían oído hablar de un pueblo fantasma que atrapaba a los conductores en un bucle, pero nadie lo había visto en el mapa. Es como si habitara en una dimensión paralela, mostrándose solo a quienes se alejan del camino. A mí me llegó muchas historias de este tipo. De hecho, cuando creo que la primer participación que tuve yo con mi amigo Marcos del canal de Más Terror MX, eso fue en audio, él estaba en audio, creo que conté una historia similar. No sé, tengo que buscar en los archivos. Ahí la gente de edición, ahí búsquenme los archivos, por favor, para ver si no estoy equivocado. Y si no le he contado, se las contaré en uno de los relatos. Bueno, les contaré la historia cuando estemos otra vez en vivo. Recuerden que estamos todos los miércoles y los jueves en vivo a partir de las 8 de la noche, hora del centro de México, en cbradiomexico.com, y también estamos en vivo en YouTube en Historias Malditas Radio los miércoles. Y en Radio Centerville 102.3 FM, bueno, este es el especial porque nosotros tenemos un programa que se llama Los Impresentables. Hablamos de otro tipo de contenido, de otros temas, pero a veces también hacemos un especial. Hoy me tocó a mí, especial de terror, Historias Malditas, hoy en Radio Centerville 102.3 FM. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, que vino a este especial de terror, una hora de terror. Y esperemos volverlo a repetir. Nosotros nos vamos. Ya se acabó el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos, por venir a vernos. Bueno, eso es todo. No se pierdan la programación, toda la programación de Radio Centerville 102.3 FM. No se desconecte de esta frecuencia. Radio Centerville 102.3 FM tiene mucho para darle. Y no se pierda la programación de cbradiomexico.com. Tiene para toda la semana contenido muy, muy bueno. Sobre todo si es mujer, madre, si es soltera, si es casada, hay contenido para ustedes. Mucha música. También tenemos pues contenido paranormal. Ahí nos escuchamos. Yo soy Fase 3. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Misterio y lo oculto. Hoy en Radio Centerville 102.3 FM, especial de Historias Malditas, donde el invitado especial eres tú. Bueno, es en CB Radio México, pero también aquí eres invitado especial. Estas historias también las puedes escuchar en el canal de YouTube Historias Malditas Radio, y en Historias Malditas